Ha influido en el universo de las artes plásticas, aunque no ha tenido alumnos que sigan su escuela o temática. Leonora Carrington es una figura en el ámbito cultural de México, no por lo que ha dicho o escrito, sino por una obra que ha realizado principalmente en el país que la acogió desde hace más de 50 años cuando llegó en 1942. La pintora inicia su carrera artística al integrarse al movimiento surrealista francés en 1936, al lado de Éluard, Miró, Breton y Man Ray. En 1939 se marchó primero a España y luego a Portugal, donde conoció al escritor mexicano Renato Leduc, con quien se casó en 1941. Viajó a Nueva York en 1942 huyendo de la guerra. Llegaron a México y se divorciaron al año siguiente. A su llegada a México se suma a los surrealistas europeos asentados aquí desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Remedios Varo, Benjamín Peret, Wolfgang Palen, Alice Rajon, Luis Buñuel, Cati y José Horna. Y se integra al ámbito cultural artístico mexicano. En 1946 se casa con el fotógrafo periodista húngaro Imre Weisz. Tienen 2 hijos, Gabriel, quien nace ese mismo año, y Pablo, nacido en 1947. Nació en Clayton Green, Lancashire, Inglaterra. De ella se han escrito que una de las constantes de su pintura es su pasión por la mitología celta, por los relatos de su madre y su aya, sobre los mitos y leyendas de Irlanda, sus creencias de que los dioses, demonios, duendes, ancianos sabios, brujos, espíritus y animales son expresiones de los aspectos primordiales del ser humano, representaciones del inconsciente. Como todos los surrealistas, se interesó por el psicoanálisis, fundamentalmente el de Jung. Con el mismo interés se adentró en las simbologías del gótico y del renacimiento, el gnosticismo egipcio, la alquimia, la cábala, el libro de los muertos, el tarot, el Qing, y fue discípula de Gurdjieff. Antesala dedica su espacio para hablar de esta artista y para ello invitó a las galeristas Ana María y Tere Pecanins, la historiadora y crítica de arte Teresa del Conde y el investigador de la UNAM Daniel González. Gracias por estar aquí nuevamente en Antesala. El tema lo tenemos en la mesa. El tema es hablar de una gran pintora, Leonora Carrington, que ha brevado en esa zona que a veces no conocemos muy bien, pero que frecuentamos todos los días en general, que es la materia de los sueños. Leonora Carrington tiene una fuerte relación con México. De hecho, ella desde hace muchos años está entre nosotros y ha hecho parte importante de su obra. Para hablar de ella, están en esta mesa, me da muchísimo gusto, ya los presentaron, gente que ha estado cercana a Leonora, especialistas en la obra de Leonora Carrington, como es la doctora Teresa del Conde, como Daniel González, y hay 2 personas, las hermanas Pecanins, Teresa y Ana María, que han trabajado concretamente en el montaje de una exposición, que es una cosa que yo creo que es algo un poquito complicado, sobre todo tratándose de una pintura como la que es de Leonora Carrington. No sé si nos quisieras comentar algo al respecto, cómo le hicieron cuando montaron esta obra hace 20 años o un poco más. No, ¿cuánto fue? Hace como 11 años. 11 años. 94. Fue en el 94. Sí, bueno, pero gracias, tenemos mucho que agradecer, perdón mis lentes, agradecer a Luis Carlos Emmerich, que hizo la curaduría, y nos pusimos muy de acuerdo. Tere y yo, claro, Museo Marco de Monterrey es enorme. Te presento toda una proyección de espacio que tienes que usarlo. ¿Sabes qué quiere decir usarlo? Sí. O sea, darle la importancia a la área, en el espacio. Claro. Pero considerando que los cuadros de Leonora no son grandes, como otras posiciones que 2 metros, cuadros de 2 por 1,50, y Leonora más grande creo que tiene 1,20 m por 1 o por 50. Entonces decidimos con Luis Carlos, porque nos entendimos muy bien con una serie de fotografías, vivimos como una semana discutiendo Leonora, como la conocemos de tantos años, como amiga y como persona y como artista. Entonces nos pusimos muy de acuerdo los 3
de sacar muchas ideas de la obra de Leonora en la museografía. Pues eso es muy importante. O sea, La museografía entonces exacto. es marco, pero Tenía también es el un marco ambiente propicio. de la obra de Leonora Carrington. Por ejemplo, hicimos una sala, es que es muy grande, toda una mampara, pero con aberturas de puertas y pared abajo, muy iluminado, y los cuadros pequeñitos, 2 en cada, como salitas pequeñas. O sea, le das una importancia enorme a un cuadro pequeño en un museo de esa dimensión. Bueno, son de Y pequeñas entrabas dimensiones, pero dentro, disparan la imaginación. sí. Entonces, de esa manera mampara increíble. pintada muy oscura, muy iluminado adentro y afuera, no. Entonces, el reflejo de la luz salía en el piso. Y Bueno, te daba tenemos un aquí un ambiente recorte, que digo, no sé si se ve maravilloso, bien, mucho más. que es parte de la exposición en en marco, ¿no? Las puertas de luz, que ya les dijimos esto después. Las puertas de luz. Esto fue una sorpresa. Queríamos esta iluminación, pero no nos dimos cuenta que daba esos rayos de luz en el piso. Leonora vio esta exposición. Claro, Yo me escondí. A ver, Se ¿pero escondió. por qué? Cuando llegó Leonora al Museo Marco, yo me escondí, me fui al piso de arriba, debajo de un escritorio. Digo, nos va a regañar, va a decir, ¿qué es esta invasión para mi obra? Claro. ¿Y Porque qué dijo? no, finalmente? esto es una sala, pero fueron 5 salas de cosas raras. Lloró de emoción. Me gustó. Entonces me dijo, ya puedes bajar. No, yo estaba con Le tenía el señor terror. Treviño, el Claro. director, y en el patio, tú sabes, tiene ese patio con el agua y todo eso, sacaron el agua, y vino un artista de Chile, creo, chileno, con un montaje que hizo en ese patio, de sandía, una bota, pero enorme, gigantesco. Entonces, cuando entró Leonora, yo iba del brazo con él y dice, oh, ay, this is a new McDonald's. Y el artista estaba detrás de ella. Qué cosa. El sentido de humor de ella. Sí, Claro. oh, ni un Solamente la McDonald's. gente inteligente e inteligentísima tiene sentido del humor. Y esta señora... Bueno, es un privilegio de la lo tiene. inteligencia, claro. Pero es un privilegio tenerla de amiga, es una mujer muy respetable y tiene una manera de ser muy única, muy especial, pero es tan inteligente que sabe manejar perfectamente bien las situaciones. Claro. Es una mujer encantadora en este sentido. Claro. Me gustaría, Teresa del Conde, que nos dijeras esta exposición, no esta, pero también se hizo una exposición en el Museo de Arte Moderno cuando tú dirigías ese Es la ese misma. museo. Es la misma. Es decir, la sede inicial fue el Marco, fue el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, donde estuvieron las hermanas Pecanitz como museógrafas. Y luego esa misma exposición, uno de cuyos curadores principales fue Luis Carlos Emmerich, cuya presencia yo extraño aquí ahora, ¿no? Claro. Después pasó Fue al muy Museo de Arte impresionante Moderno. esa exposición en el Vino Museo de Arte también Moderno. Leonora. También no quería salir, estuvo en mi oficina conmigo un rato, luego por fin salió. La cantidad de gente que vino a verla, a ella, Increíble, ¿no? no solo a la exposición, a ella, era verdaderamente, bueno, notable, porque pues es como un ícono ya, ¿no? Y qué bueno que estamos celebrando ahora que recibió el Premio Nacional, súper sí, merecido, maravilloso. Claro, si tenemos claro. en cuenta que Leonora llegó a México en 1942. 42 o For- 43, tengo duda. Entre 42 y 43, Sí. de manera un poco aleatoria, porque venía casada con Renato Leduc, ¿verdad? Sí. Poeta. Y poeta, y vamos a decir que sus incursiones en México habían sido ya 2 veces antes, entre 40 y 42, desde Nueva York. Una de las veces vino en coche y pasó por Laredo y sintió haber llegado a otro planeta, en lo cual pues sí tenía razón, ¿no? En lo cual tenía razón, aunque ella pues ya tenía por detrás la experiencia de San Martín d'Ardèche, que fue cuando tuvo una crisis debido al hecho de que a Max Ernst pues lo encarcelaron, ¿verdad? Fue realmente una época extraordinariamente difícil, pero antes de eso también, el hecho de haberse preparado, de que la familia la había preparado o la había educado como si fuera a ser una debutante de la sociedad inglesa, y ella, al oír una conferencia de Ozenfant, que es uno de los discípulos de Le Corbusier y pintor también, en Londres, pues decidió que no, decidió que ella, que dibujaba ya y escribía, iba a seguir el camino del arte, y así ha sido desde entonces hasta ahora, sin que ella muy propositivamente lo crea. Ella no cree que es una gran artista y igual le da importancia a su escritura que a su pintura o que a sus esculturas. Con las esculturas tiene ahora una relación muy especial,
porque un día estábamos hablando y le dije, necesariamente tu aproximación a lo que estás haciendo cambia porque la escultura desplaza el aire de donde está. Bueno, eso le cayó muy bien y tuvimos una conversación metafísica que pululó en rasgos bastante excéntricos, ¿no? Porque aparte de todo, ella considera, como todos ustedes saben, que todas las cosas tienen alma, inclusive las coles, que aparecen con frecuencia en algunas de sus composiciones. Y al decir yo, ¿no?, da mucha importancia también a lo que escribe, quisiera que mi discípulo Daniel nos contara un poco su tema de tesis, que es el drama Penélope. El drama Penélope sí fue representado y lo dirigió nada más y nada menos que Jodorowsky, y esto fue en 1961. Con mucho éxito, me acuerdo. Ah, tú estuviste ahí. Maravilloso. Maravilloso. A ver, Daniel, ¿qué nos puedes decir precisamente de lo que ha estado manejando Teresa del Conde? A mí me gustaría también que tocaras esa relación que hay entre escritura y pintura, ¿no? Cuyo eje, yo creo, me da esa impresión, es la constante de la poesía. Es material poético siempre. Sí, evidentemente, y muy certeramente también lo dices, es siempre una relación tanto de imágenes como de ensoñaciones que ella transpone desde sus cuadros y también utiliza en sus cuentos y en sus obras de teatro. Cuando ella pues hace esta obra de Penélope que menciona la doctora del Conde en 46, ella también ya está diseñando lo que pueden ser los bocetos escenográficos y también inclusive el vestuario. En 61 hay un intento y Jodorowsky pues sí realiza esta obra. Y posteriormente, también en la misma época en la que se hacen estas exposiciones, en 94, se vuelve a montar aquí en México, en Casa del Lago. La dirige Nicolás Núñez. Entonces, pues fue también un momento en lo personal muy importante porque de alguna manera el interés por el surrealismo y el trabajo de Leonora en aquella época era todavía algo muy ajeno al ambiente cultural mexicano en general. Claro. Siempre, pues tal vez esa cuestión es muy interesante de que se confunde a veces inclusive a Remedios Varo con Leonora Carrington por la cercanía y también ciertos temas que ellas trabajan. Y porque se salieron finalmente del lugar común que se manejaba en la pintura, ¿no? Claro, y ambas llegan a México, ambas han sido ya parejas de artistas surrealistas. Claro. Remedios de Benjamin Peré y Leonora de Max Ernst. Entonces, las dos pues son muy jóvenes en ese momento, a diferencia de sus parejas del surrealismo, y cuando llegan a México, pues ambas traen este impulso y todo el bagaje de la búsqueda surrealista. Y como André Breton ya había venido en 38 a México, claro, pues hay como un gran florecimiento y el deslumbramiento de ambas es tratar de entender este mundo. Claro. También, bueno, pues incorporan ambas a su obra pues de muchas cuestiones mexicanas propiamente, de tradiciones, etcétera, pero las manejan con su visión la subvierten, ¿verdad? La subvierten, sí, la transforman a su manera de ver la realidad, pero ya ni siquiera a la manera europea clásica, podríamos decirlo, sino con toda esta manera de transponer, de romper, de dar nuevos giros a lo que es el entendimiento tanto de la lógica como de la magia y la ensoñación. De eso me gustaría que lo hagamos en el siguiente bloque. Tenemos que ir a un corte y me gustaría tocar concretamente el asunto del surrealismo, ¿no?, que es muy importante a Leonora. Doctora del Conde, Daniel tocó en la parte anterior del programa un punto, yo creo que es esencial en la obra de Leonora Carrington,
que es la corriente surrealista. Me gustaría que nos comentaras algo de cómo abrevó o cómo se acercó a esta corriente. Si trajéramos aquí a Leonora Carrington en este momento y le dijéramos, Leonora, look, you're a surrealist, no doubt. Se pondría furiosa, quizá. Diría, me voy. Se iría inmediatamente de esta mesa redonda y diría que jamás ha sido surrealista y que por favor no pongamos esos epítetos a su obra. No, no los ponemos, pero abrevó su Abrevó, formación pero- en esta corriente. Leonora Carrington y Remedios Varo son las dos principales pintoras surrealistas del exilio. Surrealistas, eso no tiene remedio. Que una y otra hayan dicho que no es una cosa y Es que una dejen de posición haber surrealista. abrevado Pero es más, en eso, es otra, ¿no? es más surrealista Leonora Carrington que Remedios Varo. Porque lo Remedios sueña. más ilustradora. Y también hay eso que es cierto, nombrar a eso es Liz cierto. Raón, ¿no crees? También, Claro. pero hay el surrealismo en el exilio no solamente cuenta con Eva Pero Sulzer, este grupo de- Alice Raón, Remedios Varo y Leonora Carrington, hay muchos otros de los cuales jamás nos acordamos. Por ejemplo, Gordon Onslow Ford, ¿no? Que vivió principalmente en Portacámbaro, Michoacán, en un pueblo de una pronunciación difícil, un pueblo purépecha. Bueno, ahí estuvo y estuvo con su esposa, que también era artista, y se quedaron aproximadamente pues, unos 5 o 6 años y tuvieron relación con todo este grupo, uno de cuyos ejes principales era Günter Gershow en esa época. Günter Gershow, el Günter Gershow anterior al Günter Gershow que hemos, Sí, que hemos, verdad. que hemos reconocido como el gran Reconocido, pintor, exacto, ¿no? sí. Como el gran Sí, sí, pintor sí. que sin embargo sí tiene también sus sustratos surrealistas hasta cuando se vuelve abstracto. Sí. Entonces son los días de Gabino Barreda. Ese cuadro de Günter Gershow incluye un retrato de Leonora y otro retrato de Remedios. En un ambiente que es, pues sí, totalmente de tipo surrealista. Ahora bien, estamos hablando de un surrealismo ortodoxo, como el que fue propio, por ejemplo, también de Tanguy, o no solo de Tanguy, de Dalí, porque hay la otra vena no ortodoxa que también influye en Leonora Carrington, más que en Remedios, y que es, por ejemplo, la de André Masson, o es también posiblemente Victor Brauner. No sé usted qué opine. Daniel. Pues a mí me parece, y es también como un motivo del estudio que estoy realizando en la tesis, pues tratar de confrontar estas cuestiones del surrealismo en Leonora Carrington y pues tratar de entender lo que era el surrealismo desde al menos lo que proponía André Breton, porque podríamos pensar en todos los que escribieron acerca de ello, pero el que de alguna manera definió y determinó qué era el surrealismo es André Breton. Y entonces, pues sí es muy interesante ver que esta beta del surrealismo existe en Leonora, pero también... Pero es una heterodoxa a partir de la Exactamente. propuesta de Breton. Hay como esta cuestión que hace una diferencia cuando observa, yo al menos así percibo la manera como ella trata de retratar una realidad y a partir también de manejar los símbolos, pues nos da esa realidad, pero a través de la fantasía y a través de un juego de imágenes que nos permiten inclusive con los colores que ella maneja, pues entender un mundo muy especial y distante, diferente del de la realidad propia, pero que también hace una diferencia con los artistas propios del surrealismo, los que hacen el surrealismo en sí mismo y que plasman muchas cosas que vienen más del subconsciente y además también con esta búsqueda hacia la abstracción. No hay en eso esta remisión que ella hace a la realidad tan directa. O sea, ella se apropia de una realidad, pero la transforma. Y los surrealistas se van más al subconsciente y también lo manifiestan. Ahora, ahí entraríamos también a otro... Los mundos que vemos en los cuadros de Leonora son a veces, no sé, de inspiración metafísica, o son zonas metafísicas, o son zonas de esa otra parte del mundo, de la realidad, que son los sueños, ¿no? Sí. Que viene del Ella inconsciente tiene su también. propio mundo y Ella donde crea quiera su que mundo. viva va a tener su propio mundo. Claro. Pero también Y recupera es muy europea símbolos, y muy adaptada a México, pero muy europea. pero es otra cosa, o sea, Y no trajo el surrealismo, ella se trajo ella con todo lo que ha hecho, lo que ha vivido, los amigos que ha tenido, su vida en París,
pasó guerra, pasó muchas cosas, y esta mujer tiene un paquete que contar enorme. Que nos lo muestra. Vemos instantáneos en Sí, sus yo cuadros. no sé hablar como Tere del Conde, pero yo siento que ella es un ser especial y único, y no puedo decir otra cosa. Pero ¿cómo te acercas a una obra? ¿Qué te provoca? Todas las obras te acercas si sientes algo, o tienes pasión Pero por el sientes arte, algo. o te gusta. Sí, porque si Nadie te enseña que veas un cuadro, tú lo tienes que ver. Porque luego hay mucho esa lectura, de Hay decir, es que no le lectura, entiendo estos hay cuadros. cuadros no que, entenderlos, ¿no? que los agarrarías y los besarías, y otros que pasas de largo. Por eso Explícame ella por se qué. niega Te acerca a ¿Sí una o no? lejanía. Sí. La Te obra acerca de- una lejanía, esa frase está muy, A mí me- lo que- de Leonora muy acertada, ¿no? Carrington. Te acerca una lejanía. ¿Es verdad o no? Es que yo es lo que recibo. Entonces, otra cosa que te voy a comentar a ti, a ver. Yo creo que el surrealismo viene de un movimiento político de París, ¿no? Bueno, el surrealismo, vamos Es a que- decir el surrealismo que bretoniano. es que allá es donde Porque se el surrealismo formaron. natural ha Nunca existido hablan- desde que el hombre Claro. Nunca hablan de surrealismo de gente que tiene no sea, o capacidad de París. simbolizar. Por eso ella carga ¿Es una verdad o historia no? de ella Entonces, propia de ahí y la da. viene. Claro. Entonces, Tómala claro, como viene quieras. de un grupo de artistas y de poetas y de escritores, y Leonora formó parte de esa gente en su época de joven. Entonces, eso es lo que ella Ella lo trae trae. su mochila con eso. Claro. Y ella participó cuando estuvo en París, incluso en escenografía. Claro, ¿no? pero digo, Hacía su escenografías, manera de claro. pensar, su relación con el mundo. Y sus cuentos son maravillosos. Que además casan también con su Cuentos propuesta plástica. son eso. La sus debutante, cuentos. por ejemplo, en el cual ella es sustituida por una hiena, ¿no? Son muy imaginativos y forman parte intrínsecamente de este conglomerado de la literatura surrealista que en México, quien mejor ha estudiado hasta este momento, vamos a ver en el futuro. Pero no hay Ese pintores Luis- surrealistas auténticos en México, ¿verdad? No, pero no, me estoy refiriendo a los escritores. ¿Verdad? Es Luis Mario Schneider. Luis Escritores Mario más, Schneider, sí. en relación al surrealismo literario, ¿no? Que el surrealismo es un movimiento literario. Y no vamos a negar que la pintura de Leonora es literaria también, Sí, claro. como es literaria también la pintura de Remedios Varo, ¿no? O como fue también literaria, en un cierto sentido, aunque menos, la pintura de Giorgio de Chirico, ¿verdad? Bueno, pero dinos por qué es literaria la pintura. De Quirico, por ejemplo. Bueno, o de Leonora. la pintura de Giorgio de Chirico menos, porque es excesivamente estática. Sin embargo, sí hay historias ahí, ¿no? Las esculturas en vez de los seres humanos. Lo que nos estás el tren diciendo se que va, Leonora nos etcétera. está contando. Cuenta historias. Nos cuenta historias con Y me sus viene a la cuadros. memoria uno de los cuadros que más me gusta de ella, ¿no? Que es The Burning of Giordano Bruno, Yeah. que fue exhibido y puesto en un lugar muy especial por ustedes en la muestra de Monterrey. Sí. Sí. Me viene muy a la memoria ese cuadro, como me viene a la ¿Cómo se memoria llamaba? otro, que existe una fotografía, usted se ha de acordar. Está ella, y este cuadro fue vendido en una buena cantidad de decenas de miles de dólares, ¿no? Las estaciones de San Antonio es un cuadro temprano, Sí. es un cuadro del 47, 48, hecho en México. Pues sí, llegó en el Y que 42, incorpora 43, claro. muchísimos elementos de Jerónimo Bosch. su Que incorpora tipo de muchísimos paradigma. elementos de Jerónimo Bosch y de Peter Bruegel. Así es. También. Sí recupera. Sí, para esta exposición también recuperamos un cuadro, que no me acuerdo, Este es Reina, el Este es cuadro el que cuadro. hablas. No. Ese es el cuadro que hablo. Sí. Pero- Y que se subastó hace Tere, ¿qué? Unos busca 8 de la años. Leonora Carrington de los Buñuelos. Bueno, vamos a un corte y regresamos contigo. Los Buñuelos. Daniel, hemos estado abordando de alguna manera o de otra a Leonora Carrington en su estancia, digamos, en Europa y obviamente también de su estancia en México. ¿Hay alguna diferencia que tú hayas visto, que haya un cambio de propuesta estética? ¿Se refuerza, cambia o qué sucede?
Yo siento que hay una continuidad. Hay una continuidad. Hay una continuidad y sobre todo, bueno, pues un enriquecimiento. Por supuesto, viendo las obras que realizó en Europa, que son hasta cierto punto pocas, pues podemos ver que ya existe en ella un intento de romper con la enseñanza de la pintura a la manera clásica. Esta forma de transformar los objetos a los personajes y que no los retrata naturalistamente, sino hasta cierto punto con cierta tendencia a caricaturización. Perdón. La cuestión es que también ella, cuando pues, está aquí en México, pues se enriquece muchísimo por todo lo que ve y retoma muchísimas cuestiones de las tradiciones mexicanas cuando así es, digamos, sugerido, como en el caso del mural que hace acerca de los mayas. Pero siempre vamos a encontrar que existen diferentes niveles en donde nos está proponiendo esa representación. Digamos, lo que puede estar en el nivel de la superficie de la tierra y que pueden ser las personas, seres como nosotros que caminan allí. Pero también en la parte del subsuelo, en muchas pinturas, en especial en este de los mayas, pone animales pequeños y como muy ocultos dentro de esta cuestión de la tierra, en la oscuridad. Y asimismo lo utiliza en otras pinturas en donde utiliza también fantasmas y personajes extraños, siempre jugando y haciendo que los mismos animales cobren forma o actitudes humanas. Claro, hay como un vínculo siempre, ¿no? Para contarnos historias, yo creo. Y entonces desde allí, perdón, yo creo que ella también rompería con esta idea del surrealismo, en donde pues el surrealismo está siempre tratando de rescatar la ensoñación, lo profundo de la mente, y ella pues de alguna manera juega con todo ello. Recupera sueños del pasado y la tradición. Tere. Yo quiero hacer una pregunta. El que hace preguntas eres tú. Pero yo quiero hacer Ya, una muy bien. pregunta a Teresa del Conde. Ya me parece muy bien. Ella nunca había hecho escultura, la empezó a hacer en México. No, fíjate que no. ¿Qué No había opinas hecho- de toda su escultura, de las cosas grandes que ha hecho? Porque es maravilloso, es otro mundo conozco nuevo. escultura conozco escultura de Leonora temprana, pero ya en México. Pero temprana, ¿eh? 1947, 48. Pero chiquitos, ¿no? Sí, no arte objeto, porque esa No, es pero- otra cosa. sí, arte objeto y su escultura, maravilla, escultura, sí. Tere, perdón, acuérdate que cuando montamos la exposición de Leonora para Monterrey, que subimos a la azotea y tenía esculturas hechas de osiar. Estas máscaras, ¿te acuerdas? sí, sí, Tú sí, las sí, las encontraste tenía, Sí, entre las yo plantas. las encontré entre las plantas. Esto es Yo he encontrado beginning, muy el principio temprana de la escultura escultura de Leonora. Pero digo de las Se veían horribles grandes que ha hecho entre ahora. las plantas y Las sucias. esculturas de quitando calle, el las hecho, grandes. Y tú llevamos en el a Museo de Arte museo, Moderno es hiciste las una exposición primeras maravillosa esculturas. afuera, Sí, había, de esculturas. claro, de escultura muy Cercenando buena. Hablando de la- escultura. Sí, es cierto. Digo, La no pregunta tomando, era en para cuenta, Teresa no del tomando en Conde. cuenta el arte objeto que siempre lo hizo, ¿no? Pues siempre jugó Siempre, con eso. sí, yo tengo una siempre. piececita. Pero Muy- escultura, yo he visto esculturas tempranas de ella. de ella. Bueno, estas máscaras Inclusive, que viste sí, las- eran- Sí, sí, es verdad, las principalmente descubrió en su máscaras. azotea, sí. Del 47, dices. 47, 46, ya en México, porque la trayectoria de Leonora en México empieza un poco tarde. Digo, primero que sí hace una amistad muy estrecha con Remedios Varo y con el grupo de Remedios Varo, ¿verdad? Y con Alice Raón Pero y a ver, con Eva dinos, Sulzer. ese Palen, grupo, ¿no? ¿quién No lo estaba formaba? aquí, Palen. Palen Estaba mucho, Palen estaba casada con Alice Raón y también era, digamos, Alan Glass muy- también participó Alan Glass bastante también. con ese. Era un grupo europeos todos, que no cambiaron su manera de pensar ni de trabajar, solamente de comer, porque comían chile. Sí, por eso no voy tan de acuerdo con lo que ha dicho Daniel hace un poco, hace Ok. unos minutos. Porque si bien es cierto que Leonora asimila, por ejemplo, muchos ingredientes de todo el subsuelo y muchos ingredientes también que tienen que ver con la cocina que ella practicó mucho. Que además tiene unas Muchísimo. recetas, claro. Y que tiene recetas, y también puede ser que en sus incursiones literarias posteriores, pero ella se mantuvo inglesa, ¿eh? Sí, 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 lo que no cambiaron. Y Alice Raón, que también era Francesa, ¿verdad?
Bueno, Pero no consideran inglesa. mucho, ¿no? Remedios, como Pero era española, no- ya no era más inglesa. mexicana. No me Pero- voy a decir una cosa rapidito, Sí, porque sí. yo no tú me lo hiciste recordar por una frase. Cuando estuvimos en Barcelona, me estoy hablando con 2 críticos de arte y todo, y decía, bueno, tú tienes que conocer, hablábamos en catalán, una artista catalana muy famosa, Remei Baró. Digo, no la conozco. ¿Te imaginas en catalán Remei Baró? No, pues a mí, Baró, pues, Remei Baró, digo, no. Y pero es catalán y tiene muchas, Remei Baró, nunca he oído de ella. Y de repente me empecé a pensar. Claro. Por eso te digo, allí en España le dicen Remei Baró, en Cataluña. Te digo, cómo cambia la pronunciación, ¿no? ¿Y cómo fue aceptada? A mí me gustaría que nos platicaran un poco eso. ¿Cómo fue aceptada su propuesta estética en un México que tenía otros patrones estéticos, ¿no? Más fuertes, digamos. Daniel. eso lo puede decir bien Enrique, lo puede decir bien Daniel, perdón, porque la aceptación de Leonora es anterior a la de Remedios. Es interesante. Remedios tiene que trabajar en bastantes cosas, por ejemplo, en restaurar piezas prehispánicas, y luego en la Casa Bayer, que por cierto me fascina todos los anuncios que hizo Remedios para la Casa Bayer, me encantan, Hizo quizá anuncios. más que otras cosas, ¿verdad? Y Leonora, sí, digamos, sí pinta mucho la acuarela, pinta el temple, le encanta el temple, porque el temple es muy culinario, no es claro de huevo, y putrido, todas estas cosas. Y ya en 1947, si no me equivoco, ¿verdad? Hace una exposición en la Galería Clark Deco, Sí. para la cual inclusive diseñan muebles, diseñan también un sistema especial para la museografía. Y también para la Galería Arte Mexicano en el siguiente año, también hacen otra exposición en donde ya ella está tratando de mostrar lo que ha realizado, aunque también es una exposición colectiva. Y entonces ella propiamente, pues todo el primer periodo que hace obra aquí en México, hace exposiciones colectivas. Pero la crítica la acepta. ¿Qué dice la crítica? Pues realmente no es muy conocida a nivel, digamos, a nivel abierto, público, periódico, sino más en sentido amistades, por también el rechazo que existía debido al nacionalismo que imperaba en México. Recordemos que pues estaba todavía esta cuestión del jicarismo, lo que restaba de aquella época de los muralistas, y entonces pues los artistas que vinieron de Europa vivían como en una especie de gueto, podríamos decir. Eran ellos, sus amigos y pues los pocos que también tenían interés por el arte que venía de Europa. Entonces hasta después de los 60 es cuando ya empieza a abrirse mucho más la posibilidad hacia el entendimiento del surrealismo en México. Fue Antonio Sousa, ¿verdad? Antonio Sousa. Antonio Sousa lo claro. ubicó. Desde la segunda mitad de los 50, pero década de los 40 se le llama en México, en la historiografía nacional, década de asfixia. ¿De qué? Entonces, De asfixia. Entonces ellos están separados, ¿no? Todo este grupo del exilio, aunque, por ejemplo, Diego Rivera les reconoce valía, porque Diego Rivera es extraordinariamente inteligente, les reconoce valía, pero no hay esa mezcla, ¿no? Porque además, quien no era comunista, pues no servía para nada, ¿no? Claro. No justificaba su No, peso en para la eso de la viene tierra. André Breton en el 38 y no sale, ¿verdad? No sale su manifiesto firmado por Trotsky y por Diego Rivera, ni Breton en ese momento se ha percatado de antemano de la existencia de Leonora Carrington. ¿Por qué? Porque cuando es la exposición de 1940 en arte mexicano, que es un landmark para el surrealismo, queda como un hecho muy aislado, queda como algo muy importante que sucedió, que reúne a la, vamos a decir, a la High Society mexicana y a artistas importantes como puede ser Antonio Ruiz el Corso, ¿verdad? Como puede ser Julio Castellanos, como puede ser también hasta Carlos Mérida, ¿verdad? Que no es mexicano sino guatemalteco, etcétera. Leonora Carrington no está, ni tampoco está Remedios Varo, porque son musas surrealistas de los grandes surrealistas europeos. Claro, claro, es verdad. No son otra cosa, son como flores bellísimas, ¿no? En fin. Casi intocables, Sí. ¿verdad? Casi No intocable. Por están eso en digo, no exposición. cambiaron nunca su manera de ser y de Aunque pintar y ya de trabajar. ambas nunca. tenían obra, ¿eh? Sí. Vaya que si Leonora tenía obra, más que Remedios. Bueno, vamos a un corte y regresamos con esta misma.
si Leonora era conocida, digamos, en petit comité, ¿cuándo se da a conocer más públicamente? Más allá de los círculos de amigos y círculos de la crítica. Bueno, en primer lugar, la Galería GAM, cuando vivía Inés Amor, la estimuló mucho, la apoyó muchísimo. Y después también Antonio Sousa, que tenía como una gran visión por el arte que llegaba de afuera, de rompimiento, de todo eso de la ruptura y todo eso. Pero Leonor no encajaba con nadie, como dice Teresa. Había creado su legislación aparte. Pero era casi. emocionalmente saber que había una Leonora Carrington que hacía cosas interesantes. Los de la ruptura, o llámese Manuel Fergueres, José Luis Cuevas, etcétera, Gabriel Ramírez, a quien ustedes promovieron desde el mero principio, apreciaron a Leonora Carrington. Claro, claro. Bastante. Ellos, digamos, nos ayudaron a ver la obra de Leonora. La torpeza de ellos fue no haber intercambiado cuadros con ella, porque imagínate. Bueno, sus amigos mexicanos, Pedro Friedberg, Pedro Friedberg, sí. Alan Glass. Sí, Alan Glass. Surrealista, pero es un pop surrealismo, Es entre pop, ¿no? pero también Javier Esqueda. Y ¿eh? Javier También. Esqueda, No, sí, hay y hay otro un que mundo. yo tengo un alemán que me persigue que se llama Alzheimer, ¿me entiendes? Y se me van los nombres. Alfonso Michel. Pero había eso, y otro más, habían 2 o 3 más, que hicieron como grupito alrededor María de ellas. Izquierdo, también otra que tenía un María Izquierdo, toque. que tenía un gran empuje, y Frida Kahlo, nunca fueron amigas de... No, Eso me llama la atención. ¿Por qué no hubo una relación nunca. ¿Por qué? Por Ella- así que por cuestiones pero ideológicas también Frida o- Kahlo tampoco era íntima amiga de María Izquierdo, ni mucho menos. Pero Podemos Leonora- encontrar fotos donde están cerca, ¿no? Sí, pero sí. que hubieran Pero sido podían amigas, coincidir ¿no? en propuestas nos olvidamos de estéticas, Katy ¿no? Horner, Katy. Katy y José Horner, los dos. maravillosos, surrealistas. Sí. Es cierto. Ella, fotógrafa, Sí. hacían arte objeto, maravillosos. Pero Todos ellos también estuvieron. vienen de fuera. Maravillosos, es el mismo grupo. Sí, yo quiero añadir algo, Maravilloso. que de veras tenemos una artista, una pintora catalana que se ha formado en México, que murió a los 96 años el año pasado. sí, La Charlotte pintora naïve por excelencia. Y la única persona que ha hablado bien y enamorada de la obra de esta artista era Leonora Carrington, que era mi madre, Montserrat Aleix. Montserrat Aleix. La pintora Aleix, ¿es verdad o no, Tere? Como no, pero yo también La escribí. Leonora decía, piensa como yo. Así dice. Pero en Como que sencillo. dentro, en sentido, una muy naive y la otra muy intelectual, pero había un florecimiento, digamos, una expresión en la Una pintura, amistad entre que ellas, tenían pues sí. un acercamiento a la lejanía también, pintada para verla hoy. Pero dices que sin Leonora- pintar antiguo, o sea, quiero decir, ves cosas que podían haber ocurrido. Pero ¿por qué dices intelectual al hablar de Leonora? Leonora, si nos porque- mueve tanto. Porque Leonora mucha crítica, ¿es verdad o no? A muchos pintores, la Leonora. Le gusta muy poca obra en México, eso es cierto. Y a la Remedios Varo la cambió Leonora. Le empezó a decir, ponte a pintar así diferente porque hacía ramitos y florecitas. Pero y- también hay quiero decir mucha que- iconografía de sí, Remedios. en ella Leonora vio y de también, Leonora en Remedios vio esta Hay como un posibilidad. diálogo Sí, entre ellas. continuo. En Remedios Varo, ella vio la posibilidad que tenía Remedios Varo para ayudarla. Bueno, pero además de O sea, ese te hablo de diálogo, las únicas 2 mujeres pintoras que Leonora ha hablado con emoción. es muy importante. Este Pero además de ese diálogo, digamos, de apuestas estéticas ya hechas, que ya habían caminado, en el caso de Leonora, hay, digamos, formó o hay una escuela que haya dejado un grupo de seguidores. No. Bueno, No, copia. Es única. Su hijo que copia un hubo poco. un Perdón. momento... Ana María ya. Sí, bueno, desde luego, ¿no? Porque si vamos a hablar de No tenía seguidores, que haberlo dicho. No, las sí, eso genealogías sí, claro. existen, ¿verdad? Claro, sí. Si Rafael Sanzio toma de su padre, pero también un pintor, ¿verdad? No, ¿por qué no vamos a hablar de que Es un proceso natural. Pablo Weiss puede tomar de Es el su único madre, caso. ¿verdad? No hay más casos. No. A ver. Hubo otros. Sí ha tenido imitadores y sí ha tenido imitadores más que seguidores, porque copia imitando, es muy ¿verdad? difícil, Sí. es muy difícil imitar Oh, sí. a una persona como ella, que tiene un universo, digo, mental tan complicado. Es un universo mental muy complicado. No es solo las ensoñaciones, es también toda la tradición celta. Eso examina, ¿no? quería llegar, a la cuestión simbólica. Hay elementos celtas, hay, bueno, todo ese Y hay mundo elementos de aprendidos seres. también, si uno va y ve con cuidado.
Pues ahí están, digamos, todos los animales híbridos asirios en el Museo Británico que ella abrevó desde que era una criatura, ¿no? Y luego se fue a la pensión Penrose a Florencia, y entonces se encontró con Agnolo Gaddi, con Saceta, con Piero de la Francesca, etcétera. Todo eso le enriqueció mucho, le complicó el universo, ¿no? En el buen sentido. Claro. En el servicio sí, más rico, ¿no? Bueno, su propuesta a fin de cuentas también es gótica, y digo también porque tiene muchas lecturas, ¿no? Podemos ponerla dentro de las leyendas con Recupera esos mundos, ¿no? la que empezó la novela negra también. Fíjate. ¿Y hay un elemento de humor? ¿Ustedes ven un elemento Siempre, de humor en su ellos cuadro? siempre lo han tenido, Sí. sí. Ironía, ¿no? Ironía. Sobre todo, Sí. mucho juego. Y Vamos más a cuando decir habla. de un artista. Y más cuando no debe ser. Claro. Sobre todo en las pinturas en donde ella al principio pues está representando mucho los ambientes sociales en los que ella vivió, la aristocracia inglesa, en donde pues los personajes no son realistas totalmente, en absoluto, sino que son como una transposición y es ese señalar sus defectos, ¿no? Exactamente. Y luego Pero se vuelve no se hace. budista, ¿verdad? Ah, no, va con el Dalai Lama, ¿no? Va con el Dalai Lama. Si va con el Dalai Lama a Chicago, ¿no? Entonces abrevan muchas tradiciones, por eso es tan rica su obra. ¿Y cómo la descifra? Ustedes que han estado cerca de ella, la han visto trabajar? Es Nunca- simpaticísima. Un día nos invitó a comer y fuimos Luis Carlos, Ana María y yo, porque antes de la exposición o algo, ay, nos va a invitar y ella tiene recetas y todo. Bueno, Qué peligro. para empezar nos sentó en la cocina y luego llegó Chiqui, su marido, con una bolsa de papas fritas y un pollo nada. en la esquina. Por eso les digo, qué peligro. Se nos fue así, la comida de ella fue eso, y quesito. Eso es como cocinaba ese día. Nos divertimos en grande en esa Tenía cocina. un sentido del humor maravilloso. Fantástico. A mí me fue mejor porque me invitó a ti. Y entonces sí había scones y sí había pepinos, que siempre hay pepinos. Sí, ¿no? en los Tacos de ingleses, sí. pepinos. Y ti, ¿no? Me fue mejor. A mí me ¿Te fue fascina, mejor? me fascinan las narraciones que cuentan de cuando llegaron a México y que con Remedios, como no tenían dinero, así usaban la tapioca para hacer caviar con Hacían tinta de pulpos. Oye, Leonora celebró su boda aquí con el Chiquis en casa de la fotógrafa, de Katy Horna. De Katy Horna, sí. Se juntaron Pero todos. Yo cuando- tengo cuando un llegó libro que es la Leonora- foto de ellos todos juntos en casa de Sí. Katy Horna. Cuando llegó Leonora a México, se fue a vivir con Remedios, que estaba casado con Benjamin Perret, ¿no? Primero. Era una casa Y luego que ya estaba se en casó Santa María con la Chiqui. Ribera. No me acuerdo si estaba en Santa María. Pues se casó con Chiqui Yo aquí no sé, en se México. casó con Chiqui aquí y está la foto de la boda, es Sí, la que sí, tú en mencionas. casa la Katy Sí. Horna. Era un grupo que se llevaban muy bien. Que incluía a Gunther Gershon. Sí. Y este grupo entonces no creó, digamos, ninguna escuela, es un grupo que llegó, se juntaron. Pero sí hubo imitadores, convivieron. ¿cómo no? Bueno, no quiero decir, pero hasta doña Evangelina Elizondo imitó pintura de Leonora. ¿Cómo no? Sí, bueno, imitadores. Que es muy respetable doña Evangelina Elizondo, digo. Sí, es un encanto de señora, yo la quiero mucho. Bueno, tenemos que ir a un corte y venimos a la última parte. Síguenos esperando. Doctora Teresa del Conde, así como hay un cuadro que se llama La persistencia de la memoria de Magritte, No, hay es una de Dalí. ¿De Dalí? Sí, la persistencia de la Es de memoria es Dalí. de Dalí. Bueno, de Dalí. Así como existe ese cuadro, hay una persistencia también del surrealismo. En la El cultura, surrealismo lo y no podemos- solo mexicana, claro. El surrealismo lo podemos encontrar, por ejemplo, en el mundo helénico. Lo podemos encontrar en la Edad Media, lo podemos encontrar en el Renacimiento con Piero di Cosimo, por ejemplo, y lo podemos encontrar orquestado
en la pintura flamenca, yo creo que el surrealista más surrealista de todos ha sido Jerónimo Bosch. Y luego, como movimiento a partir de Dada, con André Breton, pero André Breton, bueno, ya después de la época del exilio, cuando pudo volver a Europa, hizo una encuesta, y entre sus encuestados estaba Leonora Carrington, que sí le contestó y le contestó con bastante detalle, y es muy cómico lo que le contestó. ¿No? ¿De qué Porque habla? es precisamente la no diferencia entre el ser humano y los animales, y el espíritu de todas las cosas, etcétera. Y otros no le contestaron porque él da un viraje, y es un viraje, la verdad, plausible. Ya no hace una diferencia entre el surrealismo bretoniano, programático, y lo que es el arte fantástico, ¿no? O la opción fantasiosa, fantástica. ¿Programático por qué? ¿Por qué? No, te pones en sí. posición de la escritura La automática, escritura lo automática, buscas, claro. Es decir, el conocer el inconsciente por medio de métodos irracionales, el triunfo de lo irracional, ¿no? Ese es el quiebre con Freud, porque Freud no explora el inconsciente para que triunfe lo irracional, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, el quiebre teórico, porque el quiebre práctico nunca lo hubo entre Breton y Freud. Y bueno, eso quería decir, en este libro que se llama L'Art Magique, que es como una especie de historia del arte que hace Breton, ya en los últimos años de su vida, y que después publican 1990-1992, una editorial francesa muy cuidadosa y muy bien ilustrada, ya no hay, digamos, esa diferencia entre surrealismo con presupuestos bretonianos y arte fantástico, ¿no? ¿Y en dónde pones la línea divisoria? Entre una y otra, claro. Entre surrealismo y arte fantástico. Yo no hay, la ¿verdad? puedo Es una poner cosa- mucho. Es no la bastante puedo complicado, poner. yo creo. Y Y quiero además yo creo que mencionar- casos como Leonora Sí. pueden estar en cualquier momento, en cualquier lado de uno o del otro de la línea, ¿no? Quiero mencionar en México como piedra de toque, porque lo fue, el libro de Ida Rodríguez Prampolini de 1969, que se llama El surrealismo y el arte fantástico de México. Después fue reeditado. Sí. Ya es necesario otro, ¿no? Claro. Ya se Tengo hace una duda, indispensable perdón. otro. ¿Tuvo contacto Edward James y Leonora? Mucho, Contacto. mucho, a ver, Edward Se ven James. mucho. mucho. Pues, A partir del 56-57 se convirtió en su principal coleccionista. sí. Y también, bueno, pues el espacio que hizo en Xilitla, en San Luis Potosí, pues es un lugar al que llegaban continuamente los surrealistas, y pues entre ellos Exactamente. Leonora Chiqui Whites. Es un lugar al que tendríamos que ir. Por supuesto, es un lugar maravilloso, lleno de esculturas, y que igualmente tal vez nos pueda recordar algunas de las cosas que hizo Max Ernst cuando era pareja de Leonora, allá en San Martín de Ardèche, porque la casa está decorada y hay esculturas fantásticas incorporadas al Y escaleras al que no ambiente. llevan a ninguna Así parte. es, espacios, los Como las ambientes. escaleras que propusieron las hermanas Pecani para la Así exposición, es. no de Leonora, sino de De- Enrique Guzmán. de Enrique Guzmán. Ahora, si queremos otro de primera, ¿no? Que siga un poco esa línea sin que se parezca nada. Nada, pero sí hay un algo, Tenemos sí. a Enrique, Hay una tendríamos a intención. Enrique Guzmán. Sí, lo malo es que se suicidó cuando cumplió 33. Bueno, pero es Bueno, punto lo de del partida. Museo Marco, nomás quiero decir una cosa. Fuimos muy valientes de hacer una cosa como Sí, ya esta. nos platicaste, Nos claro. tiramos así del trapecio, sin red. Pero gracias a el señor que ya no está, Diego Sada. Diego Sada nos abrió las puertas. Diego Sada no nos limitó a nada. Les dio libertad como... Total, como cuando dijimos, Leonora vamos a hacer trabaja esta siempre locura, con y otras más que hay durante las otras salas, otros que eran No, lo que arcos, como hicimos un con convento. Nahum. Y Quitamos el Diego morbo del Sada artista. nos dejó puerta abierta, claro, un museo privado, no de gobierno, entonces no fuimos caras, fuimos muy normal, pero tuvimos una libertad increíble y nos volvimos locas y por eso hicimos eso. Ya sé que es difícil y puede ser una pregunta terrorista, pero pues, me gustaría hacerla. ¿Existen algunos adjetivos para calificar el trabajo general de Leonora Carrington? Estaba pensando en libertad. Ese es un elemento, es un ingrediente. Leonora Carrington hoy día Libertad para moverte está donde mucho quiera. más... Está encerrada en su casa. Está No, encerrada libertad en en su su casa. obra, estoy hablando Y de está su- mucho Siempre más... ha hecho lo que ha querido, yo Eso. creo. Está A eso me trabajando refiero. como loca, me dijo el otro día, hablé con ella para decirle feliz año nuevo. Está Pablo aquí.
y le dije que queríamos verla, y dice, estoy muy ocupada porque estoy trabajando muchísimo, estoy haciendo obra gráfica. Quiere decir que siempre tiene la ansiedad de y seguir escultura. trabajando. Ya no mucha pintura, no. ¿Verdad que no? Gráfica y escultura, sí. Sí. Pero hace lo que quiere, no tiene ningún patrón. No, y además a ella no le importa si la última de sus obras se vendió en ¿qué? En $250,000, no le importa nada porque ya no le toca, no le van a dar nada. La gente se Y está pertenecen vendiendo. a colecciones particulares. Ha vivido siempre en la misma casa, en Sí. la calle de Chihuahua, con las mismas Con los mismos sartenes cacharros, en la cocina, muchos en la gatos, cocina. ¿no? Muchos pero, gatos. la vida pasa a través de ella de largo, porque ella vive aparte. Ella tiene su vida. Es maravilloso. Esa es su sabe libertad vivir. también. Me gustaría, para terminar esta mesa, que nos dijeran brevemente por qué tendríamos, qué encontraríamos que valiera la pena en la obra de Leonora Carrington. Para mí todo. Todo. Otros mundos. Nuevas Es formas una de ver. curiosidad, es una lectura que te mete adentro, que a veces la entiendes, a veces no, pero hay algo que te jala, que te llama y que... La posibilidad de encontrar Está bien. historias ¿Eh? plásticas, tal vez. Cuentos. Aunque no es para ser entendida, y ella misma lo Eso es dice, muy importante. porque ni ella misma la entiende, dice, ¿no? No, y seguramente no, porque seguramente dice Salen, más a dice, muchos los de lo personajes que ella suben pensaba, solos tal a vez. los cuadros. Sí, eso es muy Y son bonito. los que la hacen a ella. Y también, pues yo creo que es muy interesante que se pueda observar la pintura y la obra en general de ella, tanto la literaria como la plástica, para poder pues penetrar desde este mundo de ella a conocer un poquito otras culturas que de alguna manera han sido transformadas, digeridas por ella. Entonces es muy, muy bello, ¿no? Muy, no sé, nutritivo para el espíritu poder ver esa obra y sobre todo pues hacer estas comparaciones que bueno, para mí son unas relaciones maravillosas, lo que ella plasma en sus cuentos, en sus novelas, en las obras de teatro que escribió y que plasma también en las pinturas. Es un juego maravilloso. Ana María, ¿quieres añadir algo más? Yo digo que no es una pintura fácil de observar públicamente, digamos. Es una pintura difícil, es muy Leonora Carrington. Entonces, la gente que se ha dedicado a investigar, a ver mucho su obra, como tú, Teresa, que te has, Pues Luis por Carlos. años, Luis Carlos Emmerich, ¿quién más? O sea, bueno, esta, ¿cómo se llama? La que vive en Veracruz. Pero por lo general, no hay notas interesantes en ningún periódico. ¿Me entiendes? Lo que hace son los escritos de los críticos que sí entienden casi un 80% de lo que pinta y lo que hace Leonora. Nunca nadie la va a entender del todo. ¿Qué encontramos? por ejemplo? Lo que pasa también es que ya es un poco difícil volver a armar una retrospectiva como Ya, es imposible, la que ustedes casi. con Juan Carlos y con colaboración mía también se hizo. ¿Por Sí. qué? Porque los precios de los seguros son estratosféricos y no están los tiempos, y los tiempos gubernamentales tampoco, Claro. para poder armar algo de ese tipo. Sería muy bien, ¿no? Acercarnos precisamente Sí, sería a muy esta... bien poder tener la retrospectiva una vez más, como la de Londres, por ejemplo, aunar las esculturas que sí se exhibió en conjunto y muy adecuadamente en Palacio de Bellas Artes hace poco, Así es. esculturas, y aunar también, como ha dicho Daniel, todas las ediciones, que muchas están editadas fuera y luego han sido luego se han comprado los derechos para producirlas en México, ¿no? Pues eso claro que sería sumamente interesante, sumamente importante. No va a suceder. No va a suceder ahora, pero No va a tal vez suceder ahora. Pero sí un hay poco que agradecerle después. mucho a Isaac Masri, que Bueno, ha es tenido el el valor. ese es el de del- el armar, proyecto de las sí, esculturas. de las esculturas. Sí. Él empezó con las esculturas en la Reforma. Bueno, te empezó voy a todo, decir, todo. no creas que eso no ha sido un buen negocio. Pero un negocio de primera. Pero Excelente ha dado negocio. chance a un público de verles y ver que la escultura existe. La invitó. Se Eso. robaron una del camellón de la Del Reforma. Reforma. Y yo le dije, mira, qué honor tan grande, ¿no? Que la única que se roban es esa, está bien. Está muy bien. Ya acabamos nomás de Ya terminamos, agradecer tu presencia y que nos hayas invitado No, yo gracias y que a hayamos ustedes que han participado en dos compartido personas lo que saben de están Leonora. súper dentro de que es el mundo de Leonora Carrington. La Tere y yo es nuestra amiga. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Gracias también a ustedes que nos acompañaron este día. Yo los invito a acercarse a la obra de Leonora Carrington para darse cuenta que el mundo siempre es un poquito más ancho de lo que a veces vemos porque
porque ver es un privilegio y los pintores, los grandes pintores como Leonora Carrington, nos muestran eso. Gracias por acompañarnos.